Muy buenas tardes. Es un honor para Letras Creativas encontrarme entregando mis micrófonos hasta la bellísima y es una ciudad maravillosa porque la UNESCO la considera Patrimonio de la Humanidad. Y qué mejor que hablar de escritores en San Miguel de Allende, Guanajuato. Y tengo a la directora del festival, la profesora Armida Cepeda, y la coordinadora del festival, Susana Pagano. Y yo quisiera, antes de iniciar, agradecerles primero que nada el que hayan aceptado mi invitación y compartir pantalla para que vean ustedes que ellas cuentan con una maravillosa página. Hoy ya hicimos una presentación por acá en mi canal de Mi Mundo en Palabras. Y aquí está, la profesora hace una bienvenida cuando ustedes entran y pueden desplegar el flyer donde están todas las invitaciones, donde está toda la información. Ustedes se van a este lugar, que es la página web del Festival de Escritores de Literatura en San Miguel de Allende. Es maravilloso porque ellos van a participar de forma bilingüe y es el 20 aniversario. Y esto será del 12 al 16 de febrero y indudablemente hay que estar presentes ahí. Así que retiro mi pantalla, si hace falta la volvemos a compartir y pues ante todo agradecerle a la maestra Armida Cepeda y a Susana Pagano todo para que logremos esta entrevista. Muchas gracias. Al contrario, maestra Ariadne Gallardo Figueroa, es un honor, es un gusto esta oportunidad de poder conversar contigo acerca de la literatura. Sí, yo también estuve viendo tus enlaces, tus redes sociales y bueno, pues nos une el amor a la Gracias. literatura, a la lectura y a la escritura. Así que, al contrario, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de Letras Creativas. Igualmente, muy Muy bien. agradecida. Gracias. Claro. Vemos que Miguel Writers es un festival que habitualmente se celebra. El que tenga 20 años es una consolidación muy efectiva para todos los que nos gusta escribir y nos gusta leer. ¿Nos puede platicar al respecto? Sí, claro que sí, con mucho gusto. En realidad, bueno, este es, como bien lo dijiste, es una conferencia, un festival completamente bilingüe, es decir, es en inglés y en español. Hay traducción simultánea del inglés al español, por ejemplo, con conferencistas magistrales invitados de Canadá y de los Estados Unidos. Y cuando son conferencistas nacionales de México, la traducción es al revés, es del español al inglés. Tenemos también una serie de talleres de creación literaria, bastantes. Esos no se traducen obviamente, sino te inscribes a los talleres en español, te inscribes a los talleres en inglés, según tu preferencia. Y bueno, es un festival multicultural porque realmente reúne las mejores plumas de Canadá, los Estados Unidos y México. Y San Miguel de Allende ha sido la sede desde un principio, desde hace 20 años. Para el 2025 celebraremos pues los primeros 20 años. ¿Y por qué? ¿Por qué obedece esta confluencia de tres países? Pues porque en San Miguel de Allende, como lo dijiste, es una bellísima ciudad, es la ciudad número uno, es un lugar, realmente es un paraíso. Y tenemos entre los pobladores, es bastante común que haya cada vez más extranjeros. De hecho, hay más de 80 nacionalidades residiendo en San Miguel de Allende. Y por supuesto las que predominan son los norteamericanos, los canadienses y luego ya hasta brasileiros que también andan por acá, mucha gente de Francia, mucha gente de Inglaterra y cada vez de lugares más exóticos, ¿no? Como Japón, Asia, etcétera. Entonces, es una ciudad muy común ver mucho turista. Ahora, no tanto turistas, sino gente extranjera residiendo aquí
y colaborando y participando y creando mil y unas maneras de fomento a la cultura, al arte, etcétera. Perfecto. Me gustaría mucho que nos explicara por qué Jorge Hernández y Jennifer Clement son invitados especiales dentro de las conferencias que se van a celebrar en San Miguel de Allende. Sí, en realidad, bueno, estamos muy entusiasmados. Este cartel que estamos presentando a todos nuestros seguidores e interesados, escritores, lectores, pues está de lujo y lo hemos estado trabajando durante más de 9 meses, parece embarazo, y así es, más de Sí. 9, 10 meses. Y bueno, en el caso del programa en español, que yo soy la directora, decidimos invitar a Jorge F. Hernández porque él desde hace 20 años siempre ha sido un gran seguidor, siempre ha estado presente las veces que hemos podido invitarlo, ha venido a dar conferencias, entrevistas, talleres, eh, es decir, siempre con el corazón en la mano está apoyando el festival. Y entonces, para celebrar este 20 aniversario, porque solamente una vez en la vida se cumplen 20, pues decidimos invitarlo. Y él muy contento, muy feliz, porque además también coincide con su regreso a México. Él estuvo en España muchísimos años y ahora vuelve, entonces pues es una ventaja. Y por otro lado, pues Jennifer Clement es vecina de San Miguel de Allende. Ella tiene una casa aquí y es muy común topártela, verla en una presentación de libro, en una lectura, en un micro abierto, en algún evento cultural del querido San Miguel de Allende. Y bueno, como una persona con dos nacionalidades que domina perfectamente el español y bueno, una poeta y novelista de alto nivel, que nos haya dicho que sí regresa con muchísimo gusto al festival, pues también es un honor. Entonces, nos sentimos muy contentos, pero bueno, pues como tú sabes, también traemos a otros invitados increíbles, unos más conocidos, otros tal vez menos, pero también se trata de despertar la curiosidad de los lectores, de los escritores, y averiguar quién es Kaben Akbar, por ejemplo, que es un poeta, novelista muy joven. No tiene traducciones al español todavía, pero esperemos que sí. Y viene John Vaillant, que él sí es muy conocido, tiene 2 títulos, El Tigre, Los Hijos del Jaguar, que yo creo que mucha gente ha leído y ha disfrutado. Y bueno, obviamente están dos grandes escritores que yo en lo personal he leído desde siempre y admiro muchísimo. Uno de ellos es Percival Everett, que bueno, él sí tiene muchos libros traducidos al español y de hecho en uno de sus libros, Cancelado, como se conoce en español, se basó una película muy interesante y que fue también muy vista. Y es una propuesta social, política muy interesante, así que nos complace muchísimo que nos vaya a acompañar en febrero del 2025. Y bueno, el gran novelista galardonado, que es pues todo un ícono en la narrativa escrita en los Estados Unidos, es ni más ni menos que John Irving, autor de muchas novelas, tiene más de 16 novelas, El mundo según Garp, Una oración por Owen, Príncipes de Maine, La epopeya del bebedor de agua y otras más, todas ellas se han sido traducidas al español. Y bueno, pues es un hombre que teníamos muchos años tratando de invitarlo y no había sido posible por la agenda, pero ahora resulta que sí viene y bueno, pues realmente nos sentimos sumamente entusiasmados y felices y orgullosos por poder pues presentarlo en México, en San Miguel de Allende, y que la gente se pueda acercar a conversar, a conocerlo, obviamente a la firma de libros, que es importantísimo. Así que estamos muy agradecidos por todos los conferencistas y las conferencistas que nos van a acompañar y muy entusiasmados porque pues estamos en promoción y listos para faltan muchos meses, pero realmente son pocos y tú lo sabes. Entonces, esto ya está a la vuelta de la esquina.
Así es, hay eventos que hay que preparar con mucha antelación porque merecen la difusión primeramente y en segundo lugar, pues que la gente se programe. En ocasiones es más fácil encontrar vuelos con descuentos si uno los compra con antelación. Y hablando de descuentos, ¿ustedes tienen descuentos en las inscripciones o algo así? ¿Me puede explicar esa parte? Susana me hizo la anotación de que era importante hablar de que todavía hay entradas con descuentos. Bueno, realmente para celebrar los 20 años de hacer literatura en San Miguel de Allende, nos parece al Consejo Consultivo, al Consejo Ejecutivo que llevamos a cabo, que es gente extranjera que vive aquí en San Miguel y mexicanas, sobre todo, que estamos aquí también, que bueno, compartimos el entusiasmo, pero bueno, se decidió realmente la conferencia, el San Miguel Writers Conference, es una conferencia que se paga, ofrece diferentes paquetes, ofrece facilidades. Ahorita estamos con la venta tempranera, la Early Bird, donde tienes un muy buen descuento y bueno, también tienes posibilidades de pagarlo a varios meses sin intereses, según el banco, eso sí, hay que aclararlo. Pero bueno, se decidió que queríamos celebrar 20 años con los habitantes de San Miguel de Allende. Claro, eh, si lo anunciamos en redes sociales, obviamente, pues se entera todo el mundo, porque tenemos cientos y cientos de seguidores, pero Lo veo, lo vi, este, me di cuenta. es Sí. decir, tenemos espacios disponibles, no queremos llamarlos gratuitos, porque también es un concepto que el mexicano de repente no entendemos y no valoramos, pero sí son asientos disponibles, tanto para la conferencia de Jorge Fernández, que son más de 200 asientos disponibles, como para las otras conferencias, hay el número de asientos disponibles es más limitado, son 10 por cada, no, 20 por cada conferencia magistral. Y luego tenemos los talleres. Bueno, sí estamos celebrando con San Miguel y con los mexicanos 20 años. Estamos ofreciendo al público cercano de San Miguel, pero no exclusivamente. Lo que pasa es que con los talleres sí tenemos un número de asientos disponibles limitado. ¿Por qué? Porque también el Festival de Escritores tiene muchos años manejando un programa de becarios, de estudiantes universitarios que becamos para que ellos puedan vivir la experiencia del festival, puedan estar en los talleres, puedan estar en las presentaciones, en las lecturas, en fin. Entonces, son más de 20 becarios solamente de San Miguel de Allende, que es una prioridad, por lo menos para mí, Armida Cepeda, como directora del programa en español. Entonces, los talleres, como tú sabes, siendo escritora, tampoco pueden ser excesivos porque no se saca el mismo provecho. Hay maestros que les encanta estar dando clase en un auditorio, pero hay otros que prefieren trabajar más cerca con los aspirantes a escritores, los escritores emergentes o los que ya tienen algún avance o incluso algún título publicado. Entonces, no podemos hacerlo crecer tanto, por eso el número de asientos es limitado, son 10 por talleres, de los 10 que estamos ofreciendo en español, tanto de 90 minutos como de 3 horas y como de 6 horas. Pero entonces, pues yo creo que se van a acabar muy pronto en cuanto anunciemos. Obviamente hay un filtro. También queremos ver que las personas que quieran aplicar a estar en los talleres o en el taller o en el par de talleres que están eligiendo, realmente lo vayan a aprovechar, que tengan un proyecto de libro, un proyecto de publicación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí, efectivamente, el Festival de Escritores y Literatura en San Miguel va a celebrar su 20 aniversario con entradas disponibles, con asientos disponibles, libres para el público. Y ahora sí que hay que estar bien listos y apurarse, ¿no? Aplicar y recibir buenas noticias después de que pase el filtro de selección. Claro que sí. Y yo hacía así porque me acabo de anotar precisamente en el que están la gente que hace
literatura a través de los medios de información como los bloggers. Yo soy una blogger y Ah, también una youtuber, por decirlo así, y me interesa mucho poder participar en ese taller, ya que me gustaría ver los métodos que utilizan las personas para poder captar lectores de sus libros y poderlos bueno, promover como yo hago con los míos, ¿no? Y pues claro. sí, Estás hablando de ahí Nena estoy. Monstruo. Estamos también muy Exacto. contentos porque por primera vez, tanto en el San Miguel Writers Conference o programa en inglés como en el Festival de Escritores en San Miguel, su programa en español, vamos a tener varios influencers literarios, varios personas que se dedican a hacer esto en las redes sociales y que definitivamente antes, pero a raíz de la pandemia vino a ser un boom, otra manera de promover la lectura y la escritura. Y bueno, estamos más que felices, ¿verdad, Susana? Porque Nena Monstruo nos va a acompañar, va a presentar el volumen 2 de su libro Chismecitos Literarios. Y Sí. también es otra manera, otro enfoque de hacer literatura y compartir literatura y opiniones. Entonces, estamos súper contentas. Qué lindo. Bueno, Sí, así es. Susana es asistente de la dirección, Susana Pagano. Con ella me puse en contacto y estuvimos creando toda la logística para poder lograr esta entrevista que realmente es muy enriquecedora y me encanta. Y bueno, mi canal está disponible para lo que ustedes necesiten durante estos meses que están previos al festival. Yo pienso que es una plataforma que puedo ofrecer humildemente y que espero que sea de utilidad Gracias. para ustedes y Ah, agradecerle a gracias. Susana. Sí, sí. Sí, Con Susana, ¿qué mucho nos gusto, Ariane, muchas dices? gracias. Pues yo, ¿qué puedo decir? Muy bien. Para mí, bueno, esto es un evento sin precedentes porque este impulso por hacer que cada día sea más bilingüe el festival, que, que tenga este impulso para los escritores, eh, no solo mexicanos, sino escritores que escriban en español y que los escritores también puedan participar, los escritores mexicanos, escritores que escribimos, porque pues yo también soy escritora, que escribimos en español y que podamos estar en estos eventos tan importantes, tan enriquecedores y que cambian vidas, ¿no? Porque muchos de los participantes han, han compartido su experiencia en el sentido de que para ellos ha sido un parteaguas en su vida. Y eso yo Mm. creo que es importantísimo porque es muy fácil decir yo quiero ser escritor o yo escribo, pero de eso hacerlo realmente, pues hay un gran trecho, ¿no? Entonces estos talleres dan un gran impulso, sobre todo pues a escritores emergentes y eso es algo padrísimo. Claro, y sí, Maravilloso. Ariadna, nos gustaría compartirte que tenemos ya ahorita abiertas dos convocatorias para el concurso nacional de cuento y poesía y el concurso internacional de cuento. La gente se confunde un poco cuando hablamos de un concurso internacional para venir a San Miguel de Allende y ser parte de la conferencia, porque realmente el premio es en la especie, el premio es eh, el acceso con un paquete especial que se llama la obra completa, The Works, y bueno, tienes entrada a todas las conferencias, a no sé cuántos talleres, puedes combinar inglés y español, a todos los eventos voluntarios, gratuitos, a Wow. presentaciones, a paneles, a agentes literarios, que viene, bueno, por ejemplo, la mexicana Verónica Flores regresa al festival, ella es la fundadora de BF Agencia Literaria y siempre ha considerado el Festival de Escritores como su casa. Hacía rato que no venía, pero ahora vuelve muy feliz y contenta y bueno, consultar con ella pues es una gran oportunidad porque es una especialista, pero bueno, también habrá librería, o sea, hay muchas actividades y ese es el premio que tienen quienes vayan a ganar. Entonces, particularmente el concurso internacional está dirigido a escritores o escritoras emergentes que no viven en México,
que viven tal vez en Canadá o en los Estados Unidos o en otra parte, pero que escriben en español y que tienen la posibilidad también de viajar, a lo mejor si vienen de otra parte, y que puedan pues disfrutar de 5 días intensos con profesionales de las letras. Y luego está el concurso nacional mexicano, dirigido a personas que vivimos en San Miguel, en México y en todos los lugares alrededor de San Miguel de Allende, que también está dirigido a poesía y dirigido a cuento o crónica. En ese concurso pueden participar todos los aspirantes, todos los escritores emergentes, todos los profesionales, maestros, estudiantes. Y bueno, pues la premiación es además la lectura en voz alta de la obra ganadora frente a los conferencistas, con una traducción simultánea, si es en español al inglés, y que Jorge, por ejemplo, pueda opinar, pueda compartir la lectura de estos textos, y que otros escritores también de los Estados Unidos o de Canadá, pues también puedan escuchar lo que se está escribiendo en la actualidad en México. Eso nos encantaría mucho, Ariadne, si nos ayudas a compartir las dos convocatorias Claro, en tus redes, sería de veras un gusto. por supuesto que sí, me encantaría y hasta participar, ¿por qué no? Claro, Podría ser, ¿verdad? Sí, sí, hay que animarse, por claro. supuesto, no hay nada que perder y todo que ganar, es pasar 5 días de literatura en San Miguel de Allende, en una temporada deliciosa, y bueno, la ciudad se llena de literatura, hay una feria de libro también en el centro, en pleno centro, frente a la parroquia, que es este emblemático lugar en San Miguel de Allende, y muchas actividades, presentaciones de libros, lecturas, es decir, de veras son 5 días intensos de literatura en San Miguel de Allende. Es un lugar mágico. Yo tuve la oportunidad de visitar San Miguel de Allende y yo sé que el clima es cálido, pero no excesivamente cálido como lo es en Yucatán, donde estoy yo. Pero es fascinante porque es un lugar donde tienes la razón, tiene usted la razón, maestra Armida, en el momento en que señala que uno se encuentra gente de diferentes partes del mundo en ese Ujú. lugar. Es un lugar muy pluricultural y al mismo tiempo bellísimo, un colonial extremo y pues qué barbaridad, es una maravilla. Ahora, ¿cuál va a ser la sede del festival? La sede es un hotel muy conocido aquí en San Miguel de Allende que se llama Hotel Real de Minas. Lo pueden encontrar en las redes y de hecho en la página web Sí, está la locación porque también el hotel ofrece descuentos para hospedarse ahí mismo, lo cual es lo más cómodo. Pero también alrededor hay una serie de Airbnbs, de hotelitos, de hostales y realmente está muy céntrico sin estar en pleno centro, lo cual también es importante. Se ha hecho ahí durante 20 años, porque al principio era el único centro de convenciones que teníamos. Ahora ya hay otros y se está buscando tal vez modernizarnos un poco, pero bueno, a mí ese lugar me encanta porque tiene muchos jardines, al aire libre, hay salones, está el gran salón donde se llevan a cabo las conferencias, pero es un lugar encantador y realmente muy cómodo. Caminando serán 10, 12 minutos al centro y alrededor hay muchos lugares, muchos restaurantes, porque también el festival, pues, algo importante es que contribuye a la economía de San Miguel de Allende. Hay mucho trabajo, hay mucha gente involucrada, hay un mercado cultural, entonces, pues también se genera, hay una derrama económica y eso es importantísimo, ¿no? Para que la vida y, fluya y todos estemos contentos. Entonces, es el claro. Hotel Real de Minas y en la página web pueden encontrar también cómo llegar, qué aeropuertos hay, qué carreteras y incluso reservar en el Hotel Real de Minas con un descuento interesante. De hecho, a ver, vamos a compartir de nuevo la página para que la gente vea las fechas, el concurso, la gran lectura. O sea, esta es la página web. Imagínense esto, si Dante Alighieri hubiera vivido la experiencia de San Miguel, habría escrito más sobre el cielo y menos sobre el infierno.
Eso está fantástico. Ahí están, ustedes pueden ir aquí, observar. Aquí está el detalle que yo les comentaba, que es un lugar que es patrimonio cultural de la humanidad. Y aquí están los conferencistas magistrales. Todo esto lo pueden observar en la página web. Aquí hay más de ellos. Ahí está John Valiant, a quien muchos conocemos, bien lo ha comentado la maestra Armida. Y los paneles donde se va a hablar con la industria editorial, que pues ahora es tan fácil poder hacer tu libro desde Amazon, pero hay una industria dedicada y que pues tiene un prestigio y no es lo mismo que tú autopubliques a que te publique una firma reconocida a nivel internacional. Las mesas redondas que se van a llevar a efecto, aquí están las personalidades que van a estar ahí, detalles que se pueden conocer de esto que les comentábamos de Nena Monstruo. Y bueno, pues va a haber fiesta. Ahí vemos el traje regional de mexicano del mariachi, la Adelita, que es muy de nuestro país. Y pues aquí hay un programa que se puede visualizar y aquí están detalladamente todos las fechas en las cuales ustedes pueden encontrar lo que necesitan saber, a dónde me quiero dirigir, qué día, de qué día a qué día puedo visitar qué. Todo esto está aquí. Así que, pues es grandioso. De hecho, hay un descargable que yo lo tengo. Quería preguntarle si lo puedo compartir en mi blog. Sí, O, claro ¿sí? que sí, es Ok. el descargable o puede ser del programa en inglés o del programa en español. Es un PDF que seguramente se va a ir modificando, o tal vez agreguemos un taller más o movamos algún horario. Esperemos que nada más, porque siempre un programa que se realiza con más de un año de anticipación, luego resulta que hay cancelaciones imprevistas, changuitos de que no, tocamos madera de que no suceda este año, pero bueno, constantemente se va a estar actualizando el PDF y la cuestión es que ahora es uno en español y otro en inglés para hacerlo más manejable, porque antes lo hacíamos junto y era demasiado pesado y extenso, pero sí tuvimos la precaución en el programa en inglés de dar toda la información de parte del profesorado mexicano, los maestros que van a dar talleres, quiénes son, su bio corta en inglés y los títulos de sus talleres. Y lo mismo, los profesores norteamericanos o canadienses que vienen, también los traducimos para que la gente se entere, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Y bueno, se vea que son profesores de una calidad impresionantes. De hecho, bueno, la parte mexicana, en la parte en español, vamos a contar con la guionista y productora de cine, directora de cine Soco Aguilar, con el gran traductor y poeta Rafael Segovia. Va a venir también por primera vez, y ese es otro emocionante capítulo, Qué lindo. un cantante y compositor, Daniel Gutiérrez, que es miembro de la banda La Gusana Ciega. Es decir, a los que nos gusta la música estamos también bien emocionados porque lo vamos a conocer. Él va a dar un taller de composición, cómo escribir una canción, cómo crearla, y que es un tema pues también muy actual, ¿no? Y que también va dentro de la creación literaria con la disciplina pues de un cantante ya con tantos años de experiencia. Tenemos narrativa, tenemos poesía, guionismo, y tenemos publicación, que también es una parte, como tú mencionabas, Ariadne, muy importante, es decir, cómo publicar, cómo hacerlo de la mejor manera. De hecho, eh, no es malo ser un escritor autopublicado. Sin embargo, hay muchas asociaciones en la actualidad que se llaman así, escritores independientes del mundo, etcétera, etcétera, que realmente te pueden proteger un poco, te pueden orientar de una manera muy profesional, porque también se está dando este fenómeno, que tú muy emocionado, pues claro que sí, estás tratando de publicar tu libro
y alguien se entera y ya te compartieron algún enlace, pero luego resulta que son personas poco profesionales que se aprovechan, que te hacen un mal trabajo y que muchas veces el escritor se queda sin libros y sin dinero. Entonces, eso O es lamentable. plagiado. ¿Cómo evitarlo? Pues precisamente hablando con profesionales independientes, con profesionales como Verónica Flores, que bueno, representa a editoriales ya más grandes, pero también están estas dos opciones. Y compartiendo con otros escritores y escritoras que están publicando en este proceso, pues cómo se han cuidado, cómo se han protegido, qué derechos tienen, qué deben de cuidar primero, porque realmente es muy, muy importante. Los casos de personas autopublicadas, que bueno, es un logro, por supuesto, pero luego se quedan con la mitad de lo que pagaron, no tienen la menor manera de ahora cómo distribuirlo, cómo darlo a conocer, además de sus familiares, o sea, es un mundo muy complejo. Y aquí pues en el festival lo que ofrecemos es que puedas platicar y entrevistarte con estos profesionales para llegar a un mejor fin con tu libro, bien cuidado, con una distribución digna, cómo hacerlo en las redes sociales, porque también es otro fenómeno. Susana se especializa en eso, ella misma promueve sus libros en sus propias redes y bueno, ya nos platicará también ella qué resultados ha tenido, ¿no? Claro que sí. Yo no quisiera que se me cortara la señal y quiero hacer un comentario importante que yo me preocupo por ponerle subtítulos en inglés y corregir los subtítulos en español de mis videos, porque me interesa que la gente se entere, no solamente la gente de habla hispana, sino también la gente que me sigue y que no habla nuestro idioma. Y pues creo que se va a hacer un plus porque si el festival está compartiendo idiomas, se nos va a facilitar la difusión de lo que en este momento se está comentando. Y agradecerles muchísimo esta oportunidad y desde luego vamos a seguir adelante porque no creo que sea la última entrevista. Sí. Pues muchísimas gracias, Ariadne, y al Letras Creativas. Muchísimas gracias por la charla, por la plática. Y pues enhorabuena. Seguimos en contacto, por supuesto, y ojalá que nos veamos, nos conozcamos pronto aquí en San Miguel de Allende. Claro, en febrero. Sí, En febrero. así es. Hay que ir a San Miguel Allende. Sí, por Ujú. supuesto que sí. Susana, muchas gracias. Como Gracias a ti. asistente de la dirección ha sido fantástica. Tu participación aquí fue muy importante porque logramos esta entrevista y Mm. pues felicitarlas y agradecer la oportunidad y la apertura y que todo el que escriba tome en cuenta que hay lugares donde pueden llegar y conocer a otras personas que también tienen la misma pasión que tenemos nosotros por la lectura y la escritura. Claro que sí, Ariadne, muchísimas gracias. Bien, pues Gracias de hasta corazón. pronto. Estamos en contacto. Bye bye. Bye. Sí.